Estas son las 3 claves del día de hoy. Las 3 claves de hoy van dirigidas a la agresión a Javier Olivares. La agresión sufrida por el diputado Javier Olivares del PDG en Olmué abrió un debate que va mucho más allá de un hecho policial. Mientras desde la derecha y el gobierno se instaló rápidamente la idea de que un ataque político de extrema izquierda, con el recorrer de las horas, comenzaron a aparecer testimonios y antecedentes que complejizan la versión inicial difundida por el parlamentario y su entorno. El caso, además, ocurre en un contexto particularmente sensible. Olivares se ha transformado en una de las figuras más confrontacionales del Congreso, lo hemos visto en materias vinculadas a memoria, derechos humanos y la dictadura, utilizando símbolos asociados a Augusto Pinochet y protagonizando fuertes enfrentamientos con parlamentarias de izquierda e hijas de víctimas de la represión en dictadura. Las claves de hoy son para comprender el episodio y revisar también el clima político previo que ayudó a incubarlo. Vamos con la clave número 1. Clave número 1. La versión difundida por el diputado. La versión que primero se instaló entonces públicamente fue la entrega por la oficina parlamentaria de Javier Olivares, quien calificó el episodio como un ataque político de extrema izquierda. Los hechos habrían ocurrido durante el aniversario número 53 del Club Deportivo Amateur Montevideo en Olmué. Según el relato entonces difundido por su círculo, el diputado fue cobardemente agredido por las espaldas mientras saludaba a asistente y bailaba junto a su jefa de gabinete y un asesor. La oficina entonces del diputado aseguró que uno de los atacantes gritó la frase "La izquierda siempre vive", antes de propinarle un golpe con el puño en su rostro. Posteriormente añadieron que un segundo sujeto golpeó y pateó reiteradamente al asesor parlamentario, mientras que para que luego ambos agresores escaparan del lugar. La versión fue reforzada por el propio Olivares en redes sociales, donde habló de violencia política de extrema izquierda y anunció querella hasta las últimas consecuencias para los responsables. El diputado además planteó que el ataque buscaría silenciar sus convicciones, vinculando directamente la agresión con sus posiciones políticas y con el discurso que ha sostenido desde el Congreso. El parte policial coincidió posteriormente, mostró una descripción más acotada y menos politizada. Carabineros señaló por su parte que uno de los agresores se acercó mientras el diputado bailaba con su abogada y luego otro sujeto lo empujó al suelo, sin mencionar consignas ideológicas ni motivaciones políticas explícitas. Eso decían desde Carabineros. Ese matiz es importante porque gran parte de la cobertura inicial se construyó entonces sobre la narrativa entregada por el entorno del parlamentario, antes de que aparecieran testimonios alternativos o antecedentes adicionales. Vamos con la clave número 2. Las reacciones del mundo político. La condena a la violencia fue prácticamente transversal. Desde el oficialismo hasta la izquierda hubo declaraciones que solidarizaban con Olivares y defendiendo también que ninguna diferencia política puede resolverse en agresiones físicas. El presidente José Antonio Kast utilizó sus redes sociales para decir que la violencia jamás puede ser un método de acción política. Parlamentarios como Tomás Kast, Evópoli, Francisco Rego, de RN, Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano, y Marlene Pérez, de la UDI, también calificaron el hecho como gravísimo o inaceptable. Incluso desde la oposición hubo condenas claras. El diputado Daniel Manucheri afirmó que la violencia física contra un parlamentario no es respuesta política nunca. Mientras que Jaime Araya, del PPD, también señaló que no podemos permitir que las diferencias políticas se resuelvan a golpe. Pero donde el caso empezó a complejizarse fue en uno de los matices provenientes de sectores de izquierda vinculados a la memoria y derechos humanos. La exministra y diputada Elia Molina escribió en sus redes sociales:
Rechazo cualquier agresión al diputado Olivares, pero él debe también aprender que lo que hace es terriblemente agresivo e insolente con millones de chilenos. Más tarde agregó la frase: el que busca, encuentra. Más dura fue la exdiputada Carmen Herr del Partido Comunista, quien calificó a Olivares como un payaso patético y cobarde y afirmó que recibió lo que merecía, vinculando entonces el episodio con las reiteradas provocaciones del parlamentario en torno a la figura de Augusto Pinochet. Ahí aparece entonces el elemento central del debate, el contexto político previo. Olivares se ha hecho conocido en el Congreso por utilizar capas militares similares a las que usaba el dictador, lanzar consignas alusivas a Augusto Pinochet y protagonizar enfrentamientos con diputadas como Lorena Pizarro del Partido Comunista, hija de detenidos desaparecidos. La semana pasada, Pizarro denunció que el diputado gritó «Viva mi general» frente a parlamentarias vinculadas a víctimas de la dictadura. Además, Olivares publicó fotografías burlándose de la diputada en sus redes sociales y comparándola con una vendedora de parches curitas, dijo. Comentario leído por varios sectores como clasista y provocador. Aunque leer este historial no busca justificar una agresión física, sí ayuda a explicar por qué parte de la izquierda no reaccionó únicamente desde la solidaridad institucional. Y es cierto que Olivares ha construido deliberadamente un personaje político basado en la confrontación y la provocación sobre heridas históricamente abiertas en nuestro país. Vamos con la clave número 3. Yo sé que ustedes se preguntan también, ¿y qué pasó realmente? Esa es la clave número 3. A medida que avanzaron las horas, comenzaron a aparecer testimonios que contradicen parcialmente la versión difundida por el equipo del diputado. En el matinal de Chilevisión, durante la jornada del día de hoy, personas que aseguraron haber estado presentes en la actividad y afirmaron que Olivares habría tenido previamente un cruce verbal entre los asistentes. Según uno de los relatos, el diputado respondió de manera burlesca con alusiones a Pinochet, lo que habría encendido los ánimos antes de la pelea. Ese mismo testigo además señala de no haber escuchado la frase «izquierda siempre vive», que fue uno de los elementos centrales del comunicado del parlamentario. Otro asistente sostuvo que el asesor de Olivares estuvo grabando todo el tiempo, insinuando que podría existir un registro audiovisual más complejo de lo ocurrido. Esto abre una pregunta relevante. Hasta ahora la opinión pública ha conocido principalmente la versión del diputado y su entorno, mientras que no existe aún un relato judicial consolidado ni videos públicos que permitan reconstruir completamente el episodio. También es importante distinguir dos cosas distintas: condenar una agresión física que sigue siendo injustificable y reconocer que el ambiente previo no era políticamente neutro. Olivares no llegó a Olmué como una figura ajena a la polémica. Venía de semanas marcadas por provocaciones ligadas a la dictadura, lo vimos, tensiones con diputadas de derechos humanos y una estrategia comunicacional basada en confrontar símbolos históricos extremadamente sensibles para una parte importante del país. Por eso el caso terminó transformándose rápidamente en algo más grande que una pelea en una fiesta. Abrió nuevamente el debate sobre los límites de la provocación política, el uso de la memoria histórica como herramienta comunicacional y la manera en que ciertos liderazgos construyen deliberadamente ambientes de polarización permanente. Estas fueron las 3 claves del día de hoy.